Números capítulo 26. Hemos visto hasta aquí cómo el pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Han invadido el territorio de Moab después de haber rodeado Edom. Ellos ganaron unas guerras allí, y al ganar las guerras contra un rey que salió de los amorreos, que este rey amorreo había invadido este territorio de Moab, entonces al ganar la guerra, los israelitas se apoderaron de ese territorio que estaba allí, del lado oriente del Jordán, no en sí la tierra prometida que el Señor les había prometido, estaba cruzando el Jordán. Pero ellos están allí establecidos y es un lugar muy, muy hermoso. Y había venido el profeta o el adivino, el mago Balaam, porque el rey Balac, rey de Moab, cuando los vio allí en ese territorio, que antes era su territorio, dijo: esta gente nos va a acabar aquí. Entonces, oyendo que ya ellos habían ganado varias victorias en guerra, mandó traer a este adivino para que maldijera al pueblo, y vemos que el Señor no le permite que lo maldiga, sino más bien lo forza a que lo bendiga. Aunque él quería maldecirlo para ganarse un dinero, al final se da cuenta este adivino que si no obedece a Dios, pues su vida está de por medio, porque se le apareció el ángel del Señor a decirle: si tú no haces lo que yo te digo, ¿verdad?, te voy a matar. Entonces, él obedeció, pero vamos a ver, y ya vimos que el pueblo de Israel, en el capítulo 25, empezó a fornicar con las hijas de Moab, y esto viene a raíz de que este señor Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, y el rey le había ofrecido una gran fortuna, al final le dijo: mira, no lo puedo maldecir porque Dios no me deja maldecirlo, pero te voy a decir cómo lo puedes atacar, cómo lo puedes vencer. Envía a tus mujeres a que seduzcan a los hombres de Israel, a que los inviten a ellos a sacrificar a los ídolos. ¿Y cómo los van a invitar a eso? ¿Cuál era la situación? Porque eran unos rituales sensuales que tenían ellos. Entonces empezaron ellos a fornicar con las hijas de Moab y a adorar a los ídolos de los moabitas, que eran demonios. El Señor se enoja con ellos y manda una gran mortandad, una gran plaga. Y todo esto por consejo de este señor Balaam. Entonces ahí es donde entramos nosotros ahora al capítulo 26, donde nos dice que aconteció después de la mortandad, esa mortandad que ocurrió a raíz de estos hombres, los de Israel, empezar a fornicar con las hijas de Moab. Después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, diciendo. Ahora, ¿por qué le habla a Eleazar? Hemos visto ya que Aarón había muerto ya. Aarón, antes de que ellos entraran a este territorio, murió. El Señor puso a su hijo Eleazar como sumo sacerdote. Entonces ahora está tomando el lugar de Aarón, Eleazar. Y le dice a él y a Moisés: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces empiezan a contar a la gente. Es interesante notar que dice de 20 años para arriba. Esto quiere decir que toda la gente anterior, todos los que anteriormente habían sido contados, el Señor ya les había dicho que no iban a entrar en la tierra prometida, porque antes contaron, tuvieron un censo en Sinaí, y cuando tuvieron ese censo en Sinaí también eran varones de 20 años para arriba. Y como ellos se rebelaron contra Dios y no quisieron entrar en la tierra prometida por su falta de fe, y empezaron ellos a murmurar y a decir: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en este desierto. Y entonces quisieron ellos apedrear a Moisés, a Aarón, y también querían linchar a Josué y a Caleb, que eran parte de los espías que habían ido a revisar el territorio de la tierra prometida, y dijeron: no, si la tierra es buena. Los otros 10 espías estaban temerosos y estaban atemorizando al pueblo, diciéndoles: no, la tierra traga a los moradores y vamos a ir, nos van a matar. Entonces ellos empezaron ya a hablar de lincharlos a ellos y de regresarse a Egipto, y empezaron a murmurar diciendo eso: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en este desierto. Entonces se aparece la gloria de Dios y les dice: ¿ah, sí? ¿No quieren entrar? Entonces, ¿saben qué? Como ustedes han dicho, así va a ser. Se van a morir aquí en este desierto. Todos los que contaron ya desde que salieron de Sinaí de 20 años para arriba, se van a morir en este desierto. Ninguno va a entrar. Solamente Caleb
y Josué. Cosa triste, ni siquiera Moisés, Aarón y su hermana entraron, tampoco. Ellos quedaron del otro lado antes de entrar a la tierra prometida, pero no por este pecado de rebeldía, sino por otra razón. Entonces hacen el censo. Es interesante notar, y quiero que lo veamos, que en el versículo 11 de este capítulo 26 dice, bueno, si leemos desde del versículo 8, los hijos de Falú, Eliab, los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a Coré también, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Esto lo hago como una aclaración porque cuando vimos el tema de Coré, yo mencioné que la tierra se había abierto y había tragado a sus hijos y a sus esposas y todo, pero si leemos bien lo que dice justamente en el capítulo 16, si regresamos un poquito para corregir ese error mío. En el 16:32 dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, o sea, a los hombres de Coré, a los que estaban con él. Pero obviamente vemos que aquí sus hijos, claramente dice la Escritura que no murieron y ellos quedaron como parte del pueblo de Israel que ahora van a entrar a la tierra prometida. Entonces empiezan a hacer el censo, y cuando hacen el censo en Moab y lo comparamos con el censo de Sinaí, en Sinaí había 603,550 y en Moab 601,730. O sea que había menos, faltaban 1,820 del primer censo. No se multiplicó el pueblo, sino que más bien disminuyó 1,820 de las 12 tribus de Israel. Bueno, contando a los levitas terminan con 1,000 gente más, entonces hubo una pérdida total de 820 personas. Rubén, la tribu de Rubén, en total perdieron 28,000 personas. O sea, entendemos que todas esas personas mayores de 20 años murieron, ¿no? Pero para tener un total al final de la tribu de Rubén había menos 28,000. Simeón también tuvo una pérdida de 37,000. Gad una pérdida de 5,150. Judá ahora tenía un aumento de 1,900. Isaacar de 9,900. Zabulón quedó con la misma cantidad de gente. Manasés fue la tribu que más tuvo, que más aumentó, y aumentó 20,000 más de lo que tenía. Efraín con menos de 8,000. Benjamín con más de 10,200. Dan con más de 1,700. Aser con más de 11,900 y Neftalí con menos 8,000. O sea que la tribu que más perdió gente fue la de Simeón y la que más ganó gente fue la de Manasés. Eso es interesante porque más adelante vamos a ver que Manasés ocupa un gran territorio cuando la tierra es repartida. Es importante que los números los mencioné no solamente como estadística, sino que depende de la cantidad de gente que va a haber ahora en cada tribu, es el territorio que les va a tocar, independientemente de cómo se multipliquen después. Ahora, de acuerdo a la cantidad de gente que hay, es lo que les va a tocar. Y sabemos que la gente y las pérdidas que hubo fueron por rebeliones y cosas así por el estilo. No pensemos que solamente murieron la gente de 20 años para arriba y de la demás gente no murió nadie en el desierto. Claro, había gente aquí ya de 60 años, o tal vez de 50 y tantos años, que también algunos de ellos estuvieron murmurando en el desierto y esos también ahí el Señor pues los exterminó. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Después de este censo, vemos que hay una orden para repartir la tierra. Y dice ahí, es donde dice que se va a repartir. Vamos a leer el versículo 52 del capítulo 26. Habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Entonces, de acuerdo a la cantidad de gente, le iba a tocar el territorio. Después hacen el censo de la tribu de Leví. Ellos terminan con 23,000 hombres. En Sinaí tenían 22,000 y bueno, aumentaron 1,000 personas en total.
Y nos dice el versículo 63, que estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel con los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. O sea, ninguna de la gente contada aquí absolutamente pertenecieron al primer censo, absolutamente, nadie. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino solamente Caleb, hijo de Jeftoné, y Josué, hijo de Nun. Cuando entramos al capítulo 27, y perdóname que me vaya un poco rápido para poder avanzar, las cosas que son tediosas no las vamos a ver. Hay una petición de las hijas de Zelofehad, y lo que sucede es que estas hijas van a heredar, todavía no tienen la herencia, pero van a llegar a la tierra prometida. No se les daba heredad a la mujer, solamente al hombre, por situaciones que en un momentito vamos a ver más adelante. Se complicaba si después la mujer se casaba con alguien y la heredad pasaba de una tribu a otra, que va a ser un asunto que lo van a discutir hasta el final de Números, porque normalmente la herencia quedaba en el nombre del varón, y el Señor quería que la heredad se quedara en donde estaba la tribu, o sea, el hombre llevaba el nombre de la tribu que contenía. Y la mujer, pues si quería casarse con gente de otra tribu, se pasaba de esta tribu a la otra tribu y ya pertenecía a la otra tribu en ese momento. Entonces vienen estas mujeres que dicen, nuestro padre no tuvo hijo, entonces ¿qué va a pasar con nuestra heredad? ¿La vamos a perder? Por el puro hecho de que nuestro padre no tuvo hijo, ¿cómo va a ser borrado el nombre de nuestro padre, de lo que corresponde de heredad? Entonces Moisés lleva el asunto al Señor, cosa muy sabia, y el Señor les dice, tienen razón estas mujeres, dales a ellas lo que les correspondería de su padre. Y queda como ley, si se muere el tipo y nada más dejó hijas, a ella se les va a dar la heredad. Si no tiene hijos, se le va a dar a su hermano. Si no tiene hermanos, entonces al tío. Si no tiene tíos, al pariente más cercano, pero se tiene que quedar dentro de la misma tribu para que no empiecen a perder territorio de una tribu de otra, etcétera. Esto es todo lo que dice esta sección. Luego en el versículo 12 dice que Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abiram y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto tú, también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Qué tremendo. Ya hemos visto varias veces cómo es el asunto de que Moisés y Aarón, cuando el pueblo estaba murmurando justamente en este lugar donde se menciona aquí, porque tenían sed, ellos empiezan ya a desesperarse porque eran tantas las veces que habían murmurado el pueblo, que van a ver al Señor y el Señor les da la instrucción, háblale a la roca. Moisés desobedece porque en ese momento Moisés está enojado con el pueblo y no hace lo que el Señor le dice. Moisés no le habla a la roca, le habla al pueblo y lo insulta al pueblo. ¿Y qué es lo que hace con la roca? La golpea. Entonces el Señor le dice, Moisés, ven acá, ¿qué te dije que hicieras? Que les diera agua. No, te dije que le hablaras a la roca. Tú no me santificaste, tú eres Moisés, tú eres mi siervo y no estás haciendo lo que yo te digo. En vez de hablarle a la roca, la golpeaste. Más adelante vemos nosotros en el Nuevo Testamento que la roca es Cristo. A Cristo no lo vamos a crucificar dos veces. Incluso dice el libro de Hebreos que aquellas personas que pecan deliberadamente ya no vuelven al arrepentimiento, no son dignas de arrepentimiento, porque no pueden crucificar para sí mismos al Señor nuevamente. Y se rompió ese símbolo. Entonces dice, tú no me santificaste, hiciste lo que quisiste, entonces por ese motivo es que tú no vas a entrar. Así que vas a subir a esta montaña, desde aquí vas a ver la tierra prometida y después vas a ser reunido con tu pueblo. Entonces me maravilla Moisés aquí, en vez de seguir insistiendo, bueno, en Deuteronomio nos va a decir que sí insiste un poquito más todavía y el Señor le dice, ya no Moisés. Pero me maravilla la preocupación de Moisés, pudo haber dicho, bueno Señor, está bien, hazlo como tú quieras, si tú los vas a introducir y ya no me dejas que yo vaya y los introduzca, se me acabó el gustito. Porque podría ser así, mucha gente es, si yo no lo hago, entonces que Dios, como Dios quiera. Moisés tiene un interés verdadero de que la gente realmente vaya a poseer la tierra y que la vaya a poseer bajo los estatutos de Dios. Y Moisés no necesitaba darle instrucciones a Dios de qué es lo que tiene que hacer ahora. Dios sabe lo que puede hacer.
Pero vemos el corazón de Moisés, que realmente tiene interés en que la obra se termine. Y qué bonito es como el apóstol Pablo, cuando se despide de la gente en Éfeso y les dice: yo a ustedes les di todo el consejo de Dios, y les da instrucciones. Cuando se está despidiendo de Timoteo, le encarga, exhorta con la palabra, predica el evangelio, continúa la obra. Él no dice: yo ya me voy, se acabó todo, me voy a gozar, sino sigue preocupado por la obra que queda después. Y Moisés está así, es un verdadero siervo de Dios. Y le dice en el versículo 16: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sabía Moisés, si estos se quedan solos, van a volver, ya los conozco, son rebeldes, son gente que siempre están murmurando y son duros. Y necesitan una persona que los guíe bajo los parámetros de Dios. El Señor ya lo tenía todo preparado. Y Jehová le dice a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, vas a honrarlo y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Lo vas a reconocer públicamente, que él se queda como líder, para que ya no haya más Corés, más Abirams y Abiatars que estuviesen allí reclamando, ¿verdad? Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Esto de por el juicio de Urim, se cree, no se sabe exactamente cuál es el Urim y el Tumim, se creen que eran dos piedrecitas, una blanca y una negra tal vez. Ustedes saben que el sumo sacerdote tenía aquí el pectoral, que era como una bolsita, era una bolsita. Entonces se creen que ahí guardaban estas piedrecitas. La Biblia no nos explica, pero esto es lo que se cree por tradición. Y que de repente, cuando querían saber la voluntad de Dios: bueno, Señor, ¿quieres que hagamos esto sí o no?, metían la mano, y si sacaban la piedrecita blanca quería decir que sí, y si sacaban la piedrecita negra quería decir que no. Y muchas de las cosas se hacían por suerte, buscando. Cuando fue Samuel a ver qué rey había escogido el Señor para reemplazar a Saúl, y fue con los hijos de Isaí y vio al más grande, dijo: este se ve muy guapo, tiene como así, como pinta de rey, a lo mejor ese va a ser el rey. Y traía ahí a un detector y no sé si era pero a lo mejor eran estas piedritas, y que sacó y le salió la negra, que no era. Entonces se cree que la cosa era por allí. Eso lo explico porque está esto de aquí del Urim. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Después de aquí, este capítulo 28 se pone un poquito tedioso. El 28, el 29 nos está hablando nuevamente de las ofrendas diarias, de las fiestas. Ya lo vimos anteriormente, de cuántos tipos de ofrendas había, de los animales que se tenían que ofrecer. Había ofrendas diarias, había ofrendas especiales los días sábados, los diferentes días de reposo especiales, cada primer día del año, durante las fiestas solemnes. Y había días que cuando se juntaban, que era, además de ser sábado, era primer día del mes y era fiesta solemne, y todo, había muchos sacrificios y muchas ofrendas y muchas cosas. Entonces todo esto es un poquito redundante si lo volvemos a ver. Y en el capítulo 30 habla acerca de la ley de los votos. Lo que realmente está diciendo aquí con esto de la ley de los votos, también para no hacerlo muy tedioso, es que dice que cualquier persona que hace un voto a Dios lo deberá cumplir. Ahora, a la mujer se le da una dispensación. Si la mujer no es casada y vive bajo la tutoría de su padre y hacía un voto, la mujer y el padre lo escuchaba, lo que había dicho su hija, y decía: no, yo ese voto lo cancelo, lo anulo. Quedaba anulado el voto y ya no lo tenía que cumplir. Porque el Señor está diciendo: cuando una persona haga un voto, lo va a tener que cumplir. Lo va a tener que cumplir. Se lo voy a tomar en cuenta. Por eso también dice la Escritura: más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Si la mujer está casada y el marido escucha que su mujer hizo un voto y no le pareció el voto que hizo su mujer,
le dice, y lo quiere cancelar, dice, yo voy a anular ese voto y ya no le va a funcionar. Y la mujer, bueno, ni modo, está bien, ya no hagas más votos. El asunto es que si el hombre se quedaba callado, ya sea que fuera el padre que escuchara a su hija y que escuchó que hizo un voto y no anuló el voto, entonces el voto se mantenía firme. Y si el esposo escuchaba a su esposa que hacía un voto y no decía nada, se mantenía firme también. Si la mujer estaba viuda o era una repudiada o divorciada, el voto que hacía se cumplía como lo tenía que cumplir como si fuera un hombre, ¿verdad? O como si su esposo le hubiera permitido que fuese así. Ahora, el detalle de esto solamente lo expliqué porque durante la época de Jesucristo este tema de los votos ya se había leudado de tal manera que los fariseos decían, no es necesario que cumplas el voto si la persona que hizo el voto no lo hizo en la forma correcta. O si alguien juró por el templo, porque allá juraban así, yo te juro por el templo, te juro por el altar. Nosotros hay gente que jura y dice, yo te juro por mi madrecita linda, pero acá no funcionaba mucho eso. El voto, el que juraba, el que hacía un voto y decía algo que lo iba a hacer, el Señor se lo tomaba en cuenta, pero decía, no, si alguien persona dijo, mira, ya sé que mi palabra no me la vas a creer, pero yo te juro por el templo que eso va a ser. Por el templo, entonces sí funciona. Y el Señor les reclama y los reprende en Mateo capítulo 23, del 16 al 23, no lo vamos a leer, pero les dice ahí, ustedes son hipócritas y son ignorantes. Dice, ustedes dicen que si uno jura por el templo, pero no jura por el oro que está en el templo, no necesitas cumplir el voto. Eso decían los fariseos. Si tú juras por el altar que está en el templo de Dios, pero no juró por la ofrenda que está en el altar, se libró. Entonces el Señor dijo, el que jura por el templo, jura por el oro del templo, jura por el que habita en el templo, el que jura por el altar también. Entonces, el Señor al final dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, y no necesitas jurar. Esto era porque ya el juramento se había hecho, como dije, un truco. A ver, ¿de qué forma te voy a jurar? Porque yo ya voy a ser mentiroso. Y el Señor nos menciona a nosotros, nos muestra un panorama muchísimo más elevado, que es que tu palabra sea verdad, que tu palabra sea sí, que sea no, y lo que tú dices lo vas a cumplir. Porque esa es como debemos ser hombres y mujeres de verdad. Porque nuestro Dios y Salvador es el camino, la verdad y la vida. Y porque el padre de mentiras sabemos quién es, ¿verdad? Satanás. En el capítulo 31 de Números ya hemos hablado de cómo el pueblo de Israel había caído en fornicación con las hijas de Madián, con las mujeres jóvenes de Madián, que había enviado el rey Balac por consejo del mago adivino Balaam para hacer caer al pueblo. Y aunque el Señor, después de haber bendecido al pueblo de Israel por boca de este Balaam, castigó al mismo pueblo de Israel por haber fornicado con las hijas de Moab, ahora el Señor se va a vengar del pueblo de Madián, porque miren, con Dios no se puede jugar, nadie puede jugar con Dios. Y aquí alguien puede decir, mira, le hicieron un truco a Dios y ahí se quedó con las manos amarradas, no pudo hacer nada. Dios no tiene las manos amarradas nunca. Y al Señor no le agradó para nada que hayan hecho el truco de que, pues vamos a hacer fornicar a esta nación para que así Dios se enoje, los maldiga y ahora nosotros quedamos victoriosos. Moab vive para siempre, porque ahora el pueblo de Israel está siendo castigado. El Señor reprende al pueblo de Israel y envía también la liberación. Y la liberación fue que se levanta Finés y empieza a hacer juicio contra el pueblo pecador y ahí se detiene la mortandad también. Entonces, el Señor castiga al pueblo, manda a un libertador que podemos llamarle en este caso este joven Finés, y ahora va a vengarse del pueblo de Madián. Y vamos a leer lo que nos dice aquí en el capítulo 31. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Y así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Imagínense ustedes, había un total de 601,000 personas, estamos hablando de hombres mayores de 20 años,
capaces de ir a la guerra. Casi 601,730. El Señor dice, no, necesito solamente 12,000, 1,000 de cada tribu. ¿Saben por qué? Porque la guerra la va a hacer el Señor. Él no quiere que la gente se sienta que somos muchos. El rey de Moab estaba diciendo, ay, mira la cantidad de gente, esta gente nos va a lamer, porque mira cuántos son. Y el Señor, como para mostrarle al rey también que, mira, de mí no te burlas, te voy a enviar unos poquitos y esos poquitos van a acabar contigo. Ahora, aquí nos va a decir este capítulo que van a acabar con Moab. Porque Moisés va incluso a decir, quiero que exterminen a todos los varones. Pero no los van a exterminar a todos. De alguna manera van a quedar algunos vivos de aquí de Madián. Aunque están haciendo esta guerra contra Madián, van a quedar algunos de los madianitas vivos. De manera que en Jueces capítulo 6 vemos a Gedeón. El pueblo de Israel había pecado en contra de Dios y vemos que se están quejando porque, ay, los madianitas nos tienen atosigados. No podemos nosotros ni siquiera cosechar nuestras cosechas, ellos vienen y se las roban, esperan a que sembremos, que crezca la cosecha, que las cosechemos y llegan por el producto y se llevan nuestro ganado. Y el Señor levanta a Gedeón para librar al pueblo de Israel de los madianitas y vuelve a hacer lo mismo el Señor. Había miles de personas que podían salir a la guerra, y el Señor solamente al final terminó con 300, mostrando la misma situación. Yo voy a hacer el juicio. Vamos a ver también más adelante que esta gente de Madián queda viva por desobediencia a Israel, y también desobedecieron a Dios, porque Dios también más adelante les va a decir, cuando lleguen al territorio, ustedes tienen que exterminar a todo mundo. En su momento lo vamos a leer. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Ahí es donde dice que mataron a todo varón, pero ellos creyeron que mataron a todo varón, pero dejaron a algunos que después se multiplicaron y terminaron después hostigando al pueblo de Dios. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Al mago este también. Él ya estaba tranquilo allí en Madián. Lo habían traído del norte y ahora estaba allí tranquilísimos, me imagino que gozando las riquezas. ¿Saben, mis amados? Les voy a decir una cosa. Aarón había muerto ya. Miriam había muerto, o María, de acuerdo a la traducción, había muerto ya antes de Aarón. Y Moisés va a morir un poco después. Los 3 murieron el mismo año. No le duró el gustito a Balaam casi nada. Las riquezas que tuvo no le duró absolutamente nada cuando el Señor trajo un juicio sobre él. Porque así es el pecado. El pecado es un engaño temporal que no nos deja ningún buen sabor de boca. Al contrario, qué tremenda cosa. Los hijos de Israel llevaron cautivos a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas, habitaciones, tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos del botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y entonces salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a una persona, bueno, les dice cómo se tienen que purificar con un ritual. Pero nuevamente aquí hay personas que pueden decir: ay, ¿por qué Dios quiere matar a los niños? Pues porque después esos niños van a crecer y van a ser hombres y van a querer vengarse de las cosas que hubo, y algunos de ellos que quedaron vivos, tal vez porque se escaparon, tal vez no todos los de Madián estaban en ese momento allí, tal vez algunos estaban fuera. El caso es que Madián como nación no se aniquila completamente, podríamos pensar que sí,
porque ellos se van a llevar a todas las niñas que quedaron, que no habían conocido a varón, como esclavas. Se las van a llevar el pueblo de Israel. Pero Madián vuelve nuevamente a levantarse, porque el pueblo de Israel no va a aniquilar completamente, no va a obedecer esta orden tampoco. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, y 72,000 bueyes, y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Ahora, la forma de la repartición, bueno, imagínense, solamente de las niñas eran 32,000, podemos hacer un cálculo de la cantidad de gente que había allí, en Moab en Madián, era una gran cantidad. Madián y Moab estaban aliados, ¿verdad? A veces vamos a leer Madián y luego Moab y no nos confundamos, pero es que había una alianza entre Moab y Madián. Para no seguir leyendo algunas cosas que pueden ser un poco tediosas, la forma de la repartición del botín era: la mitad de todo el botín es para la gente que salió de guerra, para los 12,000 que fueron a la guerra. La otra mitad va a ser para toda la congregación de Israel. Cada quien va a tener que pagarle un tributo a Dios, o sea, un diezmo, pero que no era el diezmo, no era el 10%, sino los hombres de guerra, de cada 500 va a dar uno. De cada 500 que había ahí, va a entregar uno. Y del pueblo de Israel, cuando les toque lo suyo, de cada 50 va a entregar uno para el Señor. Y la forma en la que lo hacían, porque también hacen repartición de las personas, no se lo sacrificaban al Señor, se lo entregaban a los levitas. Era la forma en la que hacían este asunto. Bueno, eso es lo que nos dice aquí en el 31. Y es interesante leer, si leemos aquí en el versículo 48, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de centenas, o sea, la gente que salió al ejército, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. O sea, de los 12,000 que fueron a la guerra, regresaron 12,000. Y era un pueblo numeroso, y no perdieron ninguna. Entonces, como están muy agradecidos de esto, de que el Señor los haya mantenido y permitido regresar ilesos, dice: por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda a cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillos, cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas y todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos, cerca de 200 kilos de alhajas y de oro y de todas estas riquezas que sacaron. No tanto era el oro por peso, sino también por el trabajo que tenía y las joyas que tenían. Después vemos que en el capítulo 32 lo que sucede es que Rubén, Gad, y más adelante nos dice que también es la media tribu de Manasés, llegan con Moisés y le dicen: nosotros tenemos mucho ganado, ya están listos para pasar a la tierra prometida. Entonces ellos están en este territorio que ya han llegado hasta Basán, al norte, y ven todo el territorio donde están ellos en ese momento. Dicen: nosotros tenemos mucho ganado y este terreno es muy bueno, aquí hay muy buenos pastos, nosotros queremos quedarnos de este lado. Entonces Moisés, ahí hay un conflicto con Moisés, porque Moisés lo toma por el lado de como pudo haberse tomado y como pudo haber sido, de querer ellos decir: no, pues nosotros nos vamos a quedar de este lado, y así desanimar a la gente que iba a entrar a tomar la tierra prometida, porque lo iban a hacer con guerra. Entonces, ¿se imaginan ustedes si ya había habido un momento en donde se habían desanimado anteriormente? Podría haber otro problema aquí. Entonces, vemos aquí del versículo 6, cuando Moisés responde a esta oferta que ellos están diciendo, a esta petición, dice: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen en la tierra que Dios les ha dado? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí.
excepto Caleb, hijo de Jeftoné, Ceneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí ahora vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y le dijeron, no, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán. Entonces Moisés consulta con el Señor y todo el Señor le dice que todo está perfecto. Le parece ya bien a Moisés. No era lo que Moisés estaba pensando. Ahora, lo que sí conviene ver aquí, como muchos comentaristas bíblicos lo han visto, es la Biblia. Sabemos, como nos dice ya Pablo, todas estas cosas suceden como un ejemplo para nosotros, como una figura para nosotros. Y aunque el pueblo de Israel, en este caso fueron estas dos tribus, la de Gad, la de Rubén y la media tribu de Manasés, que se quedaron de este otro lado del Jordán, yo creo que Dios tenía como objetivo también expandir el territorio con el cual iban a quedar allí, y fue muy bonito porque tuvieron un terreno bastante amplio. Más adelante se expandió un poquito más todavía el territorio de la conquista con las conquistas del rey David. Pero el detalle es este: quedaron en una porción de territorio que era muy vulnerable, porque no tenían defensas naturales, y cada vez que había una guerra y se venían contra Israel, a los primeros que le tocaban eran a Gad, a Rubén y a la media tribu de Manasés. Y muchas veces los reyes de Israel tenían que enviar refuerzos, cruzar el Jordán, porque no tenían la defensa del río Jordán, que era una defensa natural, aunque sí tuvieron unos territorios muy ricos. Pero el Señor les dio una gran posesión tremenda de territorio allí, y podemos ver, en un momento más vamos a ver los límites de este territorio. Lo que quiero compartir ahora es que, como las cosas suceden como ejemplo para nosotros, algunos comentaristas bíblicos ven aquí también el detalle de que a veces un cristiano puede llegar, o hay cristianos que llegan a un punto en su vida donde dicen, aquí está bien, no necesito más, no necesito esforzarme más, no quiero más, estoy perfectamente bien, y se quedan como en un solo nivel y no aumentan, no crecen en las cosas de Dios. Y eso es terrible para cualquiera. Es terrible no caer, obviamente, yéndonos para atrás, que sería apostatar, pero ¿saben qué? Estoy de acuerdo con muchas personas que dicen, el quedarse sentado y ya no correr más, decir, aquí me quedé bien, esto está bien, es todo lo que yo necesito, es ya estar caminando para atrás, porque el Señor quiere que vayamos de gloria en gloria, que vayamos en un crecimiento espiritual. Nosotros estamos aquí en este planeta porque el Señor tiene un propósito por nosotros, y yo creo que cuando el propósito sea cumplido, es el momento donde el Señor nos lleva. Cuando el Señor nos lleva es cuando ahí terminó lo que nosotros íbamos a hacer aquí, y está bien, debemos aceptarlo, debemos tomarlo y decir hasta aquí. Yo tengo un hermano que murió muy joven, y yo me acuerdo que cuando murió mi hermano, el pastor de la congregación allá en México decía, pero ¿cómo murió tan joven? ¿Y será que Dios solamente tendrá cuidado de la gente así súper importante, de los tremendos siervos de Dios? Y yo le dije, no, mi hermano terminó su carrera en ese momento, cuando el Señor dijo, hasta aquí, ya, terminó, es todo, y se lo llevó. Hay otras personas que continúan por muchos años, hay otros que en menos tiempo. Jesucristo terminó su labor a los 33 años y dijo, todo está consumado. Oye, pero sí ha habido tremendos siervos de Dios que han vivido muchísimos más años. El mismo Moisés, el mismo Aarón. Sí, pero el Señor terminó su obra antes, y ahí ya la terminó. De hecho dijo, todo está consumado, y después entregó el Espíritu. Pero nosotros no debemos de entrar en este conformismo de decir, yo me quedo de este lado del Jordán, yo sé que el Señor tiene una tierra prometida para mí de aquel lado, pero yo no voy a tomar posesión acá, me gustó donde me quedé, me gustó aquí está bien.
Yo no vivo una vida entregada al Señor completamente, vivo una vida mediocre, con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Pero ahí estoy bien, voy a la iglesia y todo está bien, me lleno de las cosas de Dios, canto los cantos, siento la presencia de Dios, pero tampoco tan beato, tampoco tan cristiano, hay que darle su lugarcito al mundo. ¿Verdad? Hay gente que piensa así, no tanto golpe de pecho, ¿verdad? No, sino nada más. Y se hacen cristianos de domingueros, que solamente son cristianos los domingos y el resto del tiempo pues hay un poquito de diversión. Como digo, no es el caso que están haciendo aquí Gad y Rubén y la media tribu de Manasés, pero es un ejemplo que nosotros podemos tomar. Ellos quedaron en una posición vulnerable delante de los enemigos y recibieron muchos ataques por haber escogido esa posición. Después, en el capítulo 33, se nos narra desde el versículo 1 al 49, el itinerario que Israel tuvo desde la salida de Egipto hasta que llegaron ya a instalarse en los campos de Moab en este momento. Después, a partir del versículo 50 hasta el final del capítulo, Moisés habla unas cosas muy interesantes al pueblo de Israel. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto a Jordán frente a Jericó y les dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis a todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredarás la tierra por sorteo por vuestras familias, y por los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. O sea, se hacía por sorteo. Ahí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Fíjense lo que dice el 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¡Wow! Y eso sucede con el pueblo de Israel, porque no terminan de sacar a toda la gente que el Señor les dijo que sacaran. Y tenemos el ejemplo de los madianitas en Jueces después. Están hostigando y siendo espinas en los costados y en los ojos del pueblo de Israel. En el capítulo 34 vemos los límites que el Señor da para la tierra que Él les va a entregar como heredad, la tierra prometida, la tierra que van a poseer ahora Israel. Y lo mejor para entender estos límites es ver un mapa bíblico. A esto hay que añadirle el territorio que tomó también Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que quedó al otro lado del río Jordán. Después, en el capítulo 35 vemos que el Señor les da a los levitas por herencia 48 ciudades, porque ellos no tenían territorio dentro del territorio que el Señor le va a dar al pueblo de Israel, porque el Señor les había dicho que Él mismo era la herencia de ellos. Entonces les entrega 48 ciudades, cada ciudad con su ejido, un territorio que tenía alrededor la ciudad, pues para los ganados, para que ellos estuvieran allí. Pero también de esas 48 ciudades, 6 eran de refugio, supervisadas por los levitas, y estas ciudades eran para aquellos que habían matado a alguna persona por accidente, porque la persona que era un asesino tenía que morir por la mano del vengador, porque había vengadores en las familias que vengaban a la persona que habían matado. Entonces tenía que morir por mano del vengador si alguien mataba con alevosía. Pero la persona que mataba por accidente, pues se le daba la libertad de ir a la ciudad de refugio y no podía salir de ahí, porque si salía, pues si el vengador lo encontraba, lo mataba y el vengador era sin culpa. Solamente podía salir si el sumo sacerdote moría, y en el momento que el sacerdote moría, entonces él ya tenía la libertad de salir y el vengador no le podía hacer nada. Y finalmente, en el capítulo 36 vemos cómo vuelven a repetir el tema de la ley del casamiento de las herederas. O sea, cuando había mujeres que heredaban, la ley, como ya lo vimos anteriormente, era que se tenían que casar con gente de la misma tribu para que la posesión, la heredad que tenían, no se fuese a mezclar con las heredades de las otras tribus de Israel, y así permaneciera siempre el territorio que el Señor había establecido para cada tribu. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque vemos tu mano obrando en tu pueblo, y cómo ellos fueron capaces de entrar en esa tierra que tú les habías prometido al final, porque sí tuvieron fe,
Señor, te pedimos que nosotros también podamos entrar en tu reposo a través de la fe que tenemos en ti, nuestro Señor amado Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.